Hola muchachos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Comenzamos en un par de minutitos. Hola. ¿Todo bien? Un poquito de calor solamente. Me mojé la cara hace un momento para que se pasara el calor, al menos por un par de segundos. Buenas tardes. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo en la clase anterior? Yo me acuerdo lo que vimos el martes pasado, ya que son los que van liderando el contenido del resto de la semana, así que ya efectivamente estuvimos viendo grupos funcionales. El, la cadena carboxilo, por si acaso, perdón, el grupo carbonilo es, por si acaso, el enlace doble carbono-oxígeno. Lo vamos a ir repasando un poquito. Y los grupos funcionales que estuvimos viendo, tal como comenta Sebastián, comentamos acerca de los ácidos carboxílicos y los ésteres. Correcto, y eran parte de los grupos funcionales oxigenados, lo cual es correcto. Muy bien, muy bien. Ah, ya, ¿se acuerdan también de eh, el tema de las mnemotecnias que nosotros utilizamos para poder recordar los distintos grupitos funcionales? Nuestras propias teleserias, los famosos patas negras, el carbono infiel que nosotros conocemos. Hoy día vamos a ver cómo esta situación con respecto a los grupos nitrogenados también va a ser un poquito más compleja, pero sí primero terminando los que nos queda de este PPT, que son los otros grupitos funcionales, vamos a practicar un poquito de nomenclatura. Fernanda, coménteme. Sí, por supuesto. Ya. Rogando de que no sea un spam, un virus, abriremos la captura de pantalla. Vamos a dejar en el escritorio. Sí, creo que habíamos respondido, de hecho, la pregunta de la fórmula empírica. Voy abriendo la imagen, está un poquito lento. Sí, es una tablita periódica. La dieron hace algunos años atrás el Comité Explora cuando yo iba a exponer desde mi universidad acerca de contenidos de química para hacer que los muchachos se interesaran por la química. Estoy un poquito perdido hace algunas semanas.
Francisca, acerca del número de la clase, así que después le voy a preguntar al profesor Nelson qué número de clase es. Posiblemente tuvo alguna complicación, por eso no ha entrado todavía. Vamos a ver si... ahí está la imagen. Pero para que ustedes la vean conmigo, vamos a compartir lo que estoy viendo. Ya, abrí la foto que me enviaron hace un momento. Soy un poquito ciego, así que le vamos a incrementar el aumento. Y dice, ¿cuál de las siguientes estructuras presenta la fórmula empírica carbono-hidrógeno? Recuerden que la fórmula empírica es la fórmula molecular simplificada. Por tanto, aquí lo que tendríamos que hacer por cada una de las moléculas es contar la cantidad de carbonos e hidrógenos que posee cada una de ellas para poder distinguir cuál de ellas posee la fórmula empírica de carbono-hidrógeno. Por ejemplo, la molécula A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 10 carbonos. Por lo tanto, tendríamos que ver la cantidad de hidrógenos que posee cada una de ellas. Hola, ahí llegué, disculpen chiquillos, ¿cómo está, profe? Hola Nelson, estaban preguntando por ti, estaban preocupados. Sí, no, es que tenía problema de conexión, me costó conectarme, pero ya estamos bien. Ahí sí. Entonces estamos viendo cuál de estas moléculas en particular corresponde a la que tiene la fórmula empírica de carbono e hidrógeno, y tendremos que distinguir cuántos hidrógenos poseen cada una de nuestras cadenas. Por ejemplo, dijimos que este naftaleno tiene 10 carbonos, pero tiene en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrógenos. Como tiene 10 carbonos y 8 hidrógenos, la A no puede ser. Tenemos que hacer ese ejercicio para cada una de estas moléculas hasta detectar cuál es la que tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Si detectamos la molécula que tenga la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, vamos a poder detectar cuál es la que tiene la fórmula empírica de carbono e hidrógeno. Esto nos tomaría algunos minutitos para cada una de las otras opciones, así que le vamos a dejar pega al profesor Nelson para que vea cuál es la molécula correcta. La descartamos la A. Se la vamos a dejar al profesor Nelson porque nos va a ocupar un poquito de tiempo de la clase si seguimos trabajando con ella en particular. Así que se la voy a reenviar por si acaso. Si estaban preguntando el número de la clase y también estaba un poquito perdido el número de la clase en particular. O sea, deberíamos ir en la 19, pero vamos atrasados como una clase un poquito más. Pero tranqui, porque después vamos a recuperar igual. Es mejor ir un poquito más lento a veces, ya para que podamos, digamos, para que ustedes aprendan bien. Por eso el profe se ha demorado un poquito más. ¿Ya? Yo mientras tanto voy a ver la pregunta porque la he visto antes. Así que... Ya, te descartamos la A. Así que tiene que ser la B, la C, la D o la E. Hay que contar Ya. la cantidad de carbonos y hidrógenos. Ah, ya, bacán. Ya, le dejé la tarea del profesor Nelson porque si Ya, no, no íbamos a ocupar mucho tiempo en esta parte. ya, sí. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar en donde nos quedamos, que es ver los grupos funcionales oxigenados, antes de comenzar con la parte de grupos funcionales nitrogenados. Recuerden que nos habíamos quedado aquí viendo estos grupitos funcionales, los de esta tablita. Ahí está. Me falta el chat para poder ir viendo sus comentarios. Sí, que dejaran espacio en la parte de abajo que vamos a completar hoy día y hacia el costado una columna. Hacia el costado estamos escribiendo los sufijos. Estaba preguntando alguien por ahí que si podíamos repetir los sufijos o prefijos de cada uno de los grupos funcionales. Si se acuerdan, por si acaso, el sufijo del ácido carboxílico es ácido, espacio, los puntos suspensivos que indican perdón,
Los puntos suspensivos que significan el nombre de la cadena. Ahí sí, me enredé solo en mi mente. Y el sufijo ico. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido propanoico. ¿Ya? O sea, perdón, butanoico. El ácido etanoico está ahí. Y el ácido metanoico. Dependiendo de la cantidad de carbonos que posee nuestra cadena. Ese era el prefijo para los ácidos. Habíamos visto también los ésteres, en los cuales nosotros dividimos nuestra molécula a la mitad y nosotros llamamos primero a una parte de la cadena y después a la otra. Creo que la tablita, en este caso, José envió una tablita que nos podría ayudar a la tabla que me entregaron en el colegio. Toda tablita es de ayuda, así que en este caso, hasta yo la voy a descargar. Vamos a echar un vistazo. Quizá esto también nos puede ayudar para poder... Ah, sí, perfecto. De aquí podemos sacar, en este caso, los prefijos. De todas formas, de esta tablita no vamos a ver todos los grupos funcionales. El grupo nitrilo no lo vamos a ver, por ejemplo. Bueno, y los que están debajo del éter son directamente ya menciones de doble enlace, triple enlace, el grupo nitro que tampoco lo vamos a ver. Y los aluros sí, quizás mencionemos algo. Rafael siempre tiene mnemotecnias bastante llamativas para que se vayan recordando en este caso algunas No, pero esa características. palabra se me coló, no es una regla mnemotécnica, no tengo. Ojalá, voy a inventar una, se me coló esa palabra, no sé por qué. Voy a buscar alguna, a ver cuál puede ser. El otro día me acordé del metano. A ver, metano, me he portado bien. El otro día me estaba acordando de esa y te utilicé la mnemotecnia para la otra sección. Entonces les mencioné que tú la Me habías visto. estoy portando bien, sí, Sí. metano, etano, profano, butano, está buena esa. Voy a buscar una para grupo funcional en internet, a ver si encuentro. Ya. Recuerden que para llamar a los ésteres, llamamos un lado de la cadena y después el otro. Y llamamos siempre primero el lado de que está el enlace carbono-oxígeno, enlace doble, y después el otro lado. El sufijo para el éster es ato de hilo. Y parece que el último que habíamos visto era aldehído. Hasta aquí parece que no habíamos quedado. ¿Habíamos alcanzado a mencionar algo de los aldehídos? Si no mi memoria no me falla, no habíamos quedado hasta aquí. Ya sí. Tenía la impresión que habíamos alcanzado a ver hasta este grupo funcional. Recuerden que el sufijo de los aldehídos es al. Y habíamos visto algunos ejemplos como el 3-metilbutanal que está aquí, el propanal, el metanal o formaldehído, metanal es que nosotros llamaríamos de acuerdo a la regla en particular. Y aquí nos mencionan el caso bastante particular del benzaldehído, en este caso es un aldehído bastante particular porque es el que nos causa en este caso el olor a almendras. Ya, este grupo funcional ya desde aquí en adelante ya estaríamos viendo materia nueva con respecto a lo que no hemos visto. Cualquier cosa, cualquier inquietud que vayamos viendo a medida que vayamos pasando el PPT, o si voy muy rápido, me van comentando, ¿ya? De repente soy un poquito purón, así que por lo mismo se los pido. En el caso de las cetonas, vemos en este caso que lo distinguimos del resto de los grupos funcionales porque aquí veíamos el enlace carbono-oxígeno solamente, veíamos nuestro carbono que era fiel y feliz con nuestro oxígeno en particular, y nuestro sufijo va a ser ona. O sea, la idea es llamar a nuestra cadena común y corriente, como si no hubiera algún grupo funcional, pero el sufijo que le vamos a dar es ona. Detalle es que tenemos que
El detalle es que tenemos que indicar en qué carbono va a estar nuestra cetona. O sea, numeramos nuestra cadena, tratamos de que nos quede el menor número posible y luego indicamos en qué carbono queda la cetona. Por ejemplo, fíjense en este caso. Esta estructura, si no tuviera el grupo funcional, si no tuviera el oxígeno acá arriba, ¿cómo se llamaría una cadena de 6 carbonos si no tuviese ese oxígeno arriba? Hexano, ¿cierto? Correcto. Correcto, Valentina, correcto, Montserrat. Pero ahora, como sabemos el sufijo para las cetonas, tenemos que añadirle en este caso el sufijo para esta molécula. Entonces, esta molécula en vez de llamarse hexano, se llamaría ¿cómo? Hexona, como Rexona. Siempre se habla este nombre en particular de hexona es hexanona. Ya. Aquí seguramente vamos a tener el curso dividido, algunos votan aguanta hexona, no, aguanta hexanona, y aquí se agarran de las mechas, de las sillas, etc. Pero piénsenlo en un momento, una de las dos opciones. Recuerden de que puede haber en nuestra cadena, entre medio de los carbonos, algún enlace doble o algún enlace triple. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber distinguir si una cadena va a tener un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple. Entonces, piensen en este caso cómo quedaría si, de acuerdo al nombre que ustedes elijan, cómo se llamaría con enlace doble o con enlace triple, ¿cierto? Hexagonal. Yo diría que tanto Valentina como Montserrat en un principio estaban bien. En este caso, para hacer la distinción, tendríamos que llamarla hexanona. Y Constanza hace el detalle de que la cetona está en el carbono 3. Por lo tanto, esta molécula debiera llamarla en estricto rigor 3-hexanona. ¿Se entiende por qué se llama 3-hexanona o alguien se perdió? No la podemos llamar hexona porque no podemos distinguirla de un enlace doble o un enlace tripílico. Pero es común de que este tipo de nombres salgan en algunos grupos funcionales, que nos comamos el AN, el EN o el IN. ¿No podría ser 2-hexanona? Es que recuerda que aquí estamos contando la cadena y tenemos que contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si contamos de izquierda a derecha, nos quedaría la cetona en el carbono 1, 2, 3, 4. Sería 4-hexanona. Pero si contáramos de derecha a izquierda, ahí nos pasa que la cetona nos queda en el carbono 3. 1, 2, 3. Ahí sí. Ah, fíjate, Nicole, ¿en qué carbono? No, primero, Nicole, trata de enumerar tu cadena. Al igual como si numerabas tus cadenas de carbonos cuando no habían grupos funcionales. Entonces, te fijabas que aquí tenías dos opciones que podías numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, de acuerdo a esa numeración, si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, tú podías escoger una de las numeraciones. Nosotros nos vamos a quedar con la numeración de derecha e izquierda porque eso hace que nuestro grupo funcional nos quede con el menor número posible. Por eso es 3-hexanona, porque bajo esta numeración, numerando de derecha a izquierda, nos queda que la cetona está en el carbono 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, la cetona nos quedaría en el carbono 3, por lo tanto se llamaría 3-hexanona. Si numeraras de izquierda a derecha, te quedaría la cetona del carbono 4 y te quedaría con una numeración mayor.
Por eso nos quedamos con el 3-hexa. Ya, parece que esto se entendió. Perfecto. Yes. Veamos otro más difícil. Y puede ser ramificado. Ah, chiquillo, un paréntesis. Es que era la C, la que dijo el profe, la que me mandó, era la C. Para que se los comentaba y para que lo supieran. Ya, muchas gracias, Nelson. Ya, eso. Sorry por dejarte este trabajo extra, pero... No, está bien, acá. No está entretenido. Sí, me gusta la orgánica. Sí, sí, está bastante entretenido, pero no iba a ocupar harto tiempo hacerla una por uno, por eso no la quise hacer en este momento. Ya, súper. Entonces, ¿a qué te refieres con que puede? Claro, me imagino ramificado que puede tener más estructura secundaria. Yo diría que sí, tal como dice el profesor Nelson. Aquí nos sugiere otra forma de llamar a la cadena, pero es un poquito más caprichosa. No sugeriría nombrarla de esta manera como por tramos, ya que es más simple llamarla con el sufijo ona y es la que se suele ocupar en la prueba PTU. Es más fácil. Bueno, salvo en este ejemplo, que aquí es más fácil nombrar la cadena, claro, cortada en este sentido. Pero fíjense en este ejemplo. Aquí nos dicen propanona o dimetilcetona. Dimetilcetona por el nombre anterior. Y quedamos con el nombre propanona. Pero en estricto rigor, ¿cómo debería llamarse esta cadena? Aquí nos dicen simplemente propanona. Aquí omitieron un dato en particular porque se asume dónde está el grupo cetona, pero tendríamos que haberlo indicado en caso de que nosotros hubiésemos estado buscando el nombre. ¿Qué le falta a este nombre de propanona? El 2, ¿cierto? Sería 2-propanona. Aquí, quien lo dibujó asumió de que si no dibujaba el 2 adelante, como no ningún otro carbono estaba al medio, asumió que aquí se colocaba la acetona, pero en estricto rigor, para ser más formales, nosotros decimos que esta molécula es 2-propanona. ¿Están atentos, chiquillos? Muy bien. Ya. Fueron bastante generosos acá. Así que, sí, siempre, buen apunte de Constanza, siempre la acetona va al centro de la cadena, al medio de la cadena, entre medio, nunca puede ir en un extremo, porque si estuviese en un extremo eso sería un aldehído. Algo voy a dibujar. Ya. Quiero ver si esto lo entienden bien, así que me voy a cambiar un poquito del PPT. Vamos a borrar esto. Porque quiero ver si van entendiendo. Estoy dibujando, denme un segundo. Me di cuenta la semana pasada que era mejor hacer los dibujos de esta manera. Así que, así por un lado me quedo más tranquilo dibujando y no me quedan figuras raras en el PPT. Ya, acá, chicos, esa molécula que está ahí, ¿cómo la llamarían ustedes? Profe, que es tramposo, no nos mencionó ningún ejemplo donde hubiera algún ciclo. Este tipo de moléculas jamás las vimos, por lo tanto no somos capaces de nombrar algo así, mi mente va a colapsar. ¿Por qué, profe, es tan cruel? ¿Por qué la química es tan cruel? Ciclohexanona. Sí, ciclohexanona. Don Cristóbal
le damos una estrellita. Consuelo estuvo muy cerca, pero el detalle es que ustedes eligen dónde numerar dentro del ciclo. Por lo tanto, perfectamente ustedes pueden decir de que el carbono 1 está ahí, el carbono 2 está acá, el carbono 3 está ahí. Sí, pero en este caso vamos a buscar ¿qué? Claro, pero, o sea, está dentro de la cadena, Consuelo, correcto, pero en este sentido, como es un ciclo, sigue estando dentro. ¿Podría haber sido un aldehído? La acetona está, claro, en este caso. Ya. Entiendo la duda que tienen, chiquillos, y me parece legítima. Está bien. Pero recuerden que como esto es un ciclo, en teoría la acetona no está en un extremo. Puede estar en el carbono 1, sí, está en el carbono 1. Pero si nosotros vemos la estructura, no está en un borde. Está dentro de un ciclo, así que técnicamente está en el centro, independiente de donde veamos el ciclo. Claro. O también podemos indicar que es 1 ciclo hexanona, porque se asume que si no mencionamos el 1, estamos diciendo que la acetona está en el carbono 1. Recuerden que nosotros le damos la numeración al ciclo, pero es bastante legítima la pregunta de Consuelo, ya que la acetona habíamos dicho que no podía estar en los extremos. En los extremos en el sentido de que no puede estar al final de una cadena o al principio. Pero recordemos que un ciclo no tiene ni un principio ni un final, porque es un ciclo. No sé si se entiende hacia dónde vamos con esto, Consuelo, quien tenía la duda también con respecto a esta parte de Consuelo y está en las sombras sin querer preguntar. Y es como dice el profe, o sea, está al medio, está entre medio de dos carbonos, por lo tanto está al medio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si tuviese esa acetona al final, sería un aldehído en vez de acetona. Entonces, lo que la hace acetona es que esté rodeada de dos carbonos, ¿ya? Eso es para que se ubiquen. Ya acuérdense, los ácidos carboxílicos y los aldehídos están al principio o al final. La acetona y el éster están, ¿cierto?, al medio, ya entre dos carbonos. Eso. Sí, pero está bien, Valentina, no te preocupes. Todos pasamos por lo mismo. Así que tranquila. La idea es que se acostumbren a contar siempre, independiente del grupo funcional, que cuenten todos los carbonos, todos los que vean. A eso es lo que me refería anteriormente, chiquillos. Aquí lo que estamos viendo tiene forma de cetona, pero no es una acetona. ¿Por qué no es una acetona? Está en un extremo, ¿ya? Está al final, no está al medio. La forma de que ustedes puedan asegurarse de que lo que tienen aquí en el extremo no es una acetona es ver ese carbono, ¿ya? Fíjense que este carbono, ¿cuántas líneas tiene alrededor este carbono? 3, ¿cierto? Por lo tanto, le falta una. Y si les falta una línea que completar, ¿con qué tendríamos que rellenar lo que le falta a ese carbono? Con hidrógeno. Y si nosotros rellenamos a ese carbono con un hidrógeno, lo que tenemos ahí, redoble de tambores, no es una acetona, sino que acabamos de ver un aldehído que estaba disfrazado. Chan, chan, chan. A eso es lo que hacíamos referencia de que no pueden estar en los extremos. Y de repente la PTU le esconden los aldehídos de esta manera. Sí, aldehído es un impostor. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que nos referíamos que no pueden estar en los extremos. ¿Un pental?
Y si tuviese un enlace doble, ¿sería un pentel? ¿O un pentil? No, un momento. Parece que hay algo que falta ahí, Sebastián. Pero vamos cerca. Recuerde que tenemos que hacer la distinción si es que hay enlaces simples, dobles o triples. Ah, sí, pentanal. Entonces, en este caso sería un pentanal porque tendría 5 átomos de carbono y tenemos un aldehído. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Si quieren los pueden dibujar ustedes, chiquillos, donde están tomando apuntes para que les vaya quedando un poquito más claro. Por razones obvias, porque no creo que tengan este programa en su computador. No creo que lo puedan dibujar en Word, pero lo pueden dibujar en su cuadernito. Si quieren pueden dibujar ambas moléculas. Sería pentanal o 1-pentanal, porque recordemos que el grupo funcional va a tener el menor número posible y vamos a numerar desde derecha a izquierda para que esto lo podamos hacer así. No sé si le quieren sacar pantallazo antes de seguir con la diapositiva. Le damos 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Posiblemente después vamos a seguir proyectando esta imagen de Kendrio. Kenvio. Kendro. Y continuamos aquí. No, esta. Ya. Sí y no. Matías. Sí, efectivamente puede haber más de un grupo funcional en una cadena o un ciclo. Esa es la parte mala para nosotros. Pero la parte buena es que como estamos estudiando solamente la parte de contenidos que entra para la PTU, a nosotros no nos va a entrar cadenas, no nos va a tocar nombrar cadenas que tengan 2 o más grupos funcionales. A lo más lo que le pueden pedir es que usted distinga qué grupos funcionales ve en una estructura. Entonces, sí, efectivamente ahí se nos hace un poquito más fácil, pero el tema es que igual usted tiene que saber distinguir los grupos funcionales dentro de una cadena. Para eso tiene que distinguir la historia de los matrimonios. Ya, alcohol. Para el caso del alcohol, el sufijo es ol. Yo les sugerí, creo que la semana pasada, si quieren pueden hacerse como una tablita gigante y la pegan en el techo, encima de su cama. Entonces, en el techo, cuando se vayan quedando dormidos, en vez de contar ovejas, cuentan los grupos funcionales, aldehído, alcohol, ácido carboxílico, y cuando están despertando lo primero que ven son los grupitos funcionales. Ya, chiquillos, esta cadena que está acá, en el PPT, atrévanse, ¿cómo se llamaría ese? Si se equivocan, lo peor que le vamos a decir es que se equivocó. Así que no tenga miedo, atrévase. Propónganle un nombre a este querido alcohol. Les dieron la cadena numerada de cariño, así que debiese ser un poquito más fácil. Mauricio nos propone el nombre 3-metilpentanol. Consuelo apoya a Mauricio. Matías también apoya a Consuelo y a Mauricio. Montserrat también. Apruebo eso. Ya, pero chiquillos, en este caso, cada uno lo hace a su velocidad. Ya, Cristóbal nos menciona 2-etilpentanol. 2-etilpentanol. Me perdí. ¿Por qué 2-etilpentanol? Ahí me perdí. Por el CH3. Pero el CH3 es un metil. Recuerden en este caso que el CH3 es un metil. CH2, CH3 serían un etil. Entonces esta molécula se llamaría 3-metilpentanol. Si se equivocaron,
No importa, recuerden que estamos aprendiendo, les contaba la semana pasada de que estamos andando en bicicleta sin rueditas chicas, como Fray y Turbina. Así que al principio no estamos cayendo, pero después vamos a ir agarrando vuelo más rápido. Pero efectivamente esta molécula se llamaría 3-metilpentanol. Aquí tenemos otro ejemplo, el caso del propanol, porque tiene 3 átomos de carbono, ¿ya? Aquí tenemos otra molécula que es un poquito más caprichosa, que se llama 1,2,3 propanotriol. Propano porque tiene 3 átomos de carbono, 1,2,3 porque tiene 3 alcoholes, cada carbono tiene su propio alcohol, y triol porque está señalando de que hay 3 alcoholes. Sería un caso muy rebuscado, como en cuanto a nombre, pero es para que vean que en este caso puede haber en una cadena más un grupo funcional que esté repetido, como el caso del alcohol. Pero insisto, es demasiado caprichoso preguntarles por una cadena que tenga un grupo funcional repetido o directamente más de un grupo funcional. En resumidas cuentas, Sofía, si tiene un alcohol, su cadena la llama como siempre, pero al final agrega el sufijo ol. Nada más. Así que tranquila. Le había preguntado, perdóneme, Sofía, déjeme ver. Voy a ver en el chat dónde la omití. ¿Qué hice mal? Ahí está. ¿Por qué en el ejemplo de la diapo? En el caso de las cetonas. En el caso de la cetona, Sofía, existe 2 formas de nombrar la estructura. Una, tal como nosotros lo vimos en particular, nombrando como parte de una cadena sola, o la otra forma es dividiendo la cadena a la mitad. Son distintas formas de llamar, pero al final se utiliza más la forma que nosotros llamamos la cadena larga, claro. Sí, las dos sirven, pero es más común usar la nomenclatura donde tenemos el sufijo ona. Pero ambas sirven. Lo siento, Sofía. Le prometo que nunca más me salto su comentario. A menos que vuelvan a escribir demasiado en una pregunta. Matías. Etilpropilcetona. Claro, la anterior, claro, etilpropilcetona, eso quiere decir de que hacia un costado de la acetona habían 2 carbonos, hacia el otro lado de la acetona habían 3 carbonos y al medio estaba la acetona. ¿Cómo se lee esa fórmula que está arriba del propanol? Se lee. Por el paréntesis quizás te causa duda. El paréntesis señala de que la cadena está hacia otro lado. Dame un segundo. Borramos esto. Adiós cetonas. Un gusto conocerlas. Ya, esta cadena, por ejemplo, Matías, tú tienes una cadena de carbonos, por ejemplo, CH3, CH2, CH3, ¿ya? Hasta ahí tú llamarías tu cadena como CH3, CH2, CH3, ¿sí? Pero, si tú tienes algo como esto, por ejemplo,
tú para llamar a esa cadena vas a llamarla de la misma forma, pero con una salvedad. Sería CH3, bueno, CH2, porque hay un hidrógeno que ya no está, CH2, CH2, CH3, pero vas a señalar en paréntesis el OH. ¿Por qué? Porque ese OH que está acá no está siendo parte de la misma cadena, sino que está formando una cadena nueva hacia otro lado. Si te fijas, en vez de seguir la cadena de carbonos que va hacia el lado derecho, tal como estamos llamando nuestra cadena CH2, CH2, CH3, el OH es como que dijo, no quiero estar en esta cadena, quiero formar mi propia cadena con juegos de azar y moléculas funcionales suelas o suelas. Entonces, forma una cadena totalmente distinta y por eso se coloca en paréntesis. Quizás esa es la duda, Matías. ¿Era esa la pregunta? Se los menciono a todos porque en más de alguna pregunta PTU aparecen moléculas escritas de esta manera y con un paréntesis al medio. El paréntesis señala que eso que está en el paréntesis no está dentro de la misma cadena, sino que forma una cadena nueva. Siempre en clases digo referencias muy random. Bueno, polialcohol quiere decir que tiene muchos alcoholes, no tiene nada de extraño polialcohol la palabra en sí. Bueno, y el etanol, por si acaso, es este. Etanol, el que aparece típico en las bebidas alcohólicas. El fenol. Ya, esta se llama así, fenol. Es, en este caso, un tipo de compuesto aromático especial. El fenol es el que viene usualmente en el blister, no sé dónde lo tendré, que es el que ocupan muchas personas para que los labios no se partan. Pero también se ocupa como conservante en los vinos. Creo que se los comenté en algún momento. Ya. Antes de esto, de la clasificación de alcoholes, ¿dudas hasta aquí? Acuérdense de anotar en la tablita que tenemos nuestros grupitos funcionales los prefijos y o sufijos de cada grupo funcional para poder nombrarlos después más adelante. Cualquier duda que vaya apareciendo la voy a ir leyendo, ¿ya? Les preguntaban si habían dudas o no, porque aquí más de alguno quizás se pueda perder. Los alcoholes se pueden clasificar en alcohol primario, secundario o terciario. ¿Cómo nosotros vamos a distinguir los alcoholes primarios de secundarios de terciarios? Se puede ver de dos maneras distintas. Todo depende de, en este caso en particular, del carbono que tenga el alcohol y de qué está rodeado ese alcohol. Lo puede ver de dos formas. Primero le voy a decir, de acuerdo a la forma, el por qué se llama primario, secundario y terciario. Se llaman primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de cuántas cadenas de carbonos posea el carbono que tiene el alcohol. Cuántos grupos R, entre comillas. Fíjense que en el caso del alcohol primario hay solo una estructura, ya de nuevo. Aquí la clave es mirar qué tiene el carbono que tiene el alcohol. Fíjense que aquí tienen cada uno de estos carbonos en particular que tienen un alcohol, pero aquí vamos a estar mirando, de acuerdo a si es primario, secundario o terciario, cuántas cadenas secundarias tiene este carbono.
Ojito. ¿Cuántos grupos, comillas, R en particular tiene ese carbono que tiene el alcohol? Entonces, para ver qué tipo de alcohol es el que tenemos, nosotros buscamos el carbono que tiene el alcohol y vemos en particular qué es lo que tiene enlazado. Claro, serían, cadenas de carbono. Sean principales, secundarias, son cadenas de carbono. Por ejemplo, el alcohol primario nos indicaría de que el carbono que tiene el alcohol tiene una cadena de carbonos. Por ejemplo, el 1-butanol, si se fijan, tiene esa cadena de carbonos hacia el costado, porque ahí está nuestro carbono-hidrógeno. Lo mismo pasa aquí. Aquí está nuestro carbono-hidrógeno, y si se fijan, solamente hay un camino que puede tomar ese carbono para conseguir otra cadena de carbonos. El carbono secundario tiene dos cadenas de carbono enlazadas. Ejemplo, vemos aquí que está nuestro carbono y alcohol, y vemos dos cadenas de carbonos hacia los costados. Por aquí tenemos un etil y aquí tenemos un metil. Da lo mismo cuántos carbonos hay hacia los lados, tenemos dos cadenas, así que sería un alcohol secundario. Y el caso del alcohol terciario es que nos indicaría que el carbono que tiene el alcohol tiene tres cadenas de carbono. Entonces, en cuanto a mnemotecnia, está súper fácil. Si tiene una cadena, si tiene solamente una cadena de carbonos, el carbono que tiene el alcohol es primario. Si tiene dos cadenas de carbono, el carbono que tiene el alcohol sería secundario. Y si tiene tres cadenas de carbonos, sería terciario. Si le complica buscar las cadenas de carbonos, vea los hidrógenos. Fíjese que el alcohol primario tiene dos hidrógenos, el alcohol secundario tiene un hidrógeno y el alcohol terciario, el carbono, no tiene hidrógeno. Entonces, lo que le sea más fácil ver, le va a permitir distinguir si es primario, secundario o terciario. Si les soy sincero, yo siempre lo aprendí viendo los hidrógenos que tiene el carbono, que tiene el alcohol. Ya que en este caso, si tiene dos hidrógenos es primario, si tiene un hidrógeno es secundario, y si no tiene hidrógenos es terciario. Pero a algunas personas se les hace más fácil buscar las cadenas R porque las cadenas R les indican que si tiene una cadena de carbonos es primaria, 2 secundaria, 3 terciaria. Entonces ahí es lo que le hacía referencia que podía verlo de esas dos maneras. No sé cómo se le hace más fácil buscar en este caso las cadenas de carbonos o los hidrógenos. Si quieren me pueden comentar ahí como para tenerlo en consideración en las otras secciones, cómo poder explicarlo de mejor manera. ¿Somos team de buscar cadenas de carbonos o somos team de buscar cadenas de hidrógenos? Ya. Hidrógenos, las R, las cadenas, ya. Como ustedes quieran, chiquillos, como se les sea más fácil, ¿ya? Copien esta parte porque los tipos de alcoholes también los pueden preguntar en la PTU. De hecho, nos han preguntado alguno que otro año. Si quieren le pueden sacar un pantallazo. Pero la idea es que nosotros sepamos distinguir alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Dudas, consultas, algo que no quede claro. Recuerden que las R son cadenas de carbonos.
Eso es lo importante. ¿Cambiamos PPT? Calmo, ya, me calmo. Es cosa de costumbre nomás y hay que irse acostumbrando de a poquito. Ya, súper. Entonces borramos acá. Imagino que no hay dudas. Así que déjenme ver si les preguntan acerca de los tipos de alcoholes acá. Ah, perfecto. Ya, aquí hay mucho texto, así que le voy a resumir lo que dice aquí. La primera molécula que está aquí, el primer alcohol, ¿es primario, secundario o terciario? El primero, la que está aquí. Primario. Ya. Entonces, con eso diríamos que es la A. Solo para estar seguro, la segunda molécula, ¿qué tipo de alcohol es? ¿Y la tercera? Ya. Bien, chiquillos. Excelente. Brillante. Ah. Ya, nos queda el éter. Ya, antes de ver el éter, quiero hacerle una consulta más. Ah, yo lo había leído antes. Entonces, lo que pasa es que si no hubiésemos hecho eso, hubiésemos estado 3 o 4 minutos diciéndole ya, chicos, lean el texto y piensen la pregunta y después me hubiesen dicho listo, y después al final me hubiésemos ido por las ramas. Qué raro eso. Ya. Esa molécula que está ahí, le hago el trabajo de nombrarla. Se llama ciclopentanol. Alcohol primario, secundario, terciario. Bien, chiquillo. Ya, pensé que aquí lo iba a confundir. Bien, chiquillo. Excelente. Es secundario. Por eso es que no hemos demorado un poquito más en ver los PPT. Ah, ¿por qué? Porque tiene dos cadenas secundarias, Cristóbal. Tiene una cadena secundaria hacia abajo y ya, me apuré. Ya, lo siento.
tiene una cadena hacia arriba y una cadena hacia abajo. Si lo vieron con los hidrógenos, recuerden que tenemos que buscar cuántos hidrógenos tiene en este caso este carbono. Este carbono tiene 3 líneas, por lo tanto la línea que le falta sería un hidrógeno. Entonces, ya sea que lo vean con los radicales o viendo la cantidad de hidrógenos, hubiesen llegado de que nuestra cadena se llamaría, o sea, nuestra cadena tendría un alcohol secundario. El sufijo no cambia, porque al final el sufijo sigue siendo ol, porque es alcohol. Así que seguimos siguiendo esa regla de los alcoholes. Pero sí les pueden preguntar si el alcohol es primario, secundario o terciario. Eso sí se los pueden preguntar. Ya, Catalina, Cristóbal. ¿Se entendió un poquito más? Ya, súper. Bien, chiquillos, pensé que lo iba a marear. Lo que le estaba diciendo es que nos hemos demorado un poquito más, tal como le dijo el profesor Nelson, porque aprovechamos de ejercitar el tiro. Entonces, eso es lo que nos demora un poquito más. Porque aquí lo que tratamos de buscar es no solamente que sepa las cosas que vamos a ver, sino que sepa aplicarlas, sepa usarlas. Ya, éter. Bastante similar a como lo hacía con los ésteres para nombrarlos. Va a partir el oxígeno por la mitad, nombra un lado de la cadena, después el otro, y después nombra éter. El sufijo lo va a anotar así. Puntos suspensivos, espacio, puntos suspensivos, espacio, éter. El éter, claro, cuidado Nelson, éter, el éter, éter. El éter va al medio. El éster también, pero éter. De hecho, uno de los errores más comunes es confundir el éster con el éter, así que no les pase. Ejemplo. Ahí. ¿Cómo se llama? ¿En qué se diferencia? Recuerde la teleserie, pues Martín. Recuerde que el éster tiene el matrimonio, el enlace doble carbono-oxígeno, pero que este carbono tiene un oxígeno por otro lado. O sea, un carbono con 2 oxígenos, claro. Ese es COO, como mencionó el profesor Nelson. Está al medio de la cadena y tenemos nuestro carbono, enlace doble oxígeno, y el oxígeno hacia abajo. Y el éter solamente el oxígeno, nuestro hashtag oxígeno soltero nunca solo. Claro, ahí está haciendo la distinción más detallada el profesor Nelson. Ya, chicos, nuestra cadena que está... Sofía, pregunta nomás. La leemos. Nomenclatura sustitutiva. Si le soy sincero, Sofía, es primera vez que leo el nombre nomenclatura sustitutiva. Pero debe hacer referencia a que se nombra la cadena por sustituyentes, o sea, por tramos la cadena. Es como que cortamos la cadena por la mitad, nombramos un tramo, después el otro y después el oxígeno que está al medio. A eso se debe referir nomenclatura sustitutiva, que se llama por los sustituyentes, o sea, las cadenas como radicales, como cadenas secundarias. Como bien llamativo el término, no lo había escuchado nunca. Y entonces recuerden que nosotros cuando vemos el oxígeno al medio, cortamos a ese oxígeno por la mitad, nombramos un lado de la cadena, después el otro, y después el sufijo éter. El lado derecho, el que está encerrado en este cuadrito, si fuera una cadena secundaria, ¿cómo la llamarían? Butil, ¿cierto?
Si fuese una cadena secundaria, la llamarían butil. La cadena que está al lado izquierdo. Etil. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta estructura? Butil, etil, éter. O éster. Etil, butil, éter. Ya, Valentina hizo la corrección. Cuidado. Butil, etil, éter. Butil, éter, éter. Etil, butil, éter. Butil, etil, éter. Butil, etil, éter. ¿Por qué butil, etil, éter y no, como dice Seba, etil, butil, éter? Solo por alfabeto. Así de caprichoso. Solo por el orden alfabético. Nada más. La B viene antes que la E. Así que por eso es butil, etil, éter. ¿Qué otro nombre dijeron arriba? Claro, recuerden que éter tiene una tilde en la primera E del éter. Ustedes lo escribieron por separado, también se puede escribir así que estén tranquilos, aquí lo escribieron todos juntos, se ve un poquito raro, pero está bien. Súper bien, chiquillos. Veamos ahí otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que se llama dimetil... ya, este está mal, disculpen. Disculpen, chiquillos. Esa molécula que está ahí no se llama así. Ahí sí, se llama así. Claro, gracias, Mauricio. Efectivamente. El nombre de esa molécula no es dimetiléter, porque no hay metiles al lado, hay etiles. Hacia la izquierda hay un etil, hacia la derecha hay un etil, por lo tanto es dietiléter, tal como la que está al lado. ¿A alguien se le fue este detalle en el PPT y se equivocó? Pero es dietiléter. Es mejor decir dietiléter que llamar etil, etil, éter. Así que por eso se llama dietiléter. ¿Cómo sería el dimetiléter a todo esto? Sé que cuesta un poquito escribirlo en el chat, así que les voy a esperar un poquito. Pero ¿cómo sería el dimetiléter? ¿Quién se atreve? ¿Cómo sería el dimetiléter? Dimetiléter. Correcto. CH3 o CH3. Súper, chiquillo. Qué bueno que se atrevan. Bien ahí. Se suele ocupar como anestésico para que las personas se duerman. Valentina. Ahí hay otro ejemplo por si acaso. Etilmetiléter. ¿No es lo mismo que decía el PPT? Lo que pasa es que el PPT decía que esta estructura se llamaba o sea, la estructura decía que se llamaba dimetiléter, pero no es el dimetil, porque el dietil, o sea, este es un dietil porque hay etil hacia la izquierda y etil hacia la derecha. Ambas estructuras corresponden al dietiléter. Denme un segundo, Valentina. Borramos nuestro ciclopentanol.
Disculpen lo choco que me quedó, pero para hacerlo rapidito. La primera molécula se llama dimetiléter. Y la segunda molécula se llama dietiléter. Esa es la diferencia, Valentina. Entonces, alguien se equivocó en el PPT y dijo que esta molécula se llamaba dimetiléter y por eso estaba equivocado el PPT. Se le fue. Alguien se le traspapeló la M entre medio. Aquí lo mismo, en este caso, fenilmetiléter, llamado de la misma manera. Fenil, recuerden que es como se llama al benceno como cuando es sustituyente, así que sería fenilmetiléter. Es fenilmetil porque la F viene antes que la L. Y creo que ahí teníamos todos los grupitos funcionales oxigenados. Me pasé. El éter va al medio, correcto. Tal como nos comenta Nelson ahí. Sí, supuse, Sofía, de que había ido muy rápido, así que por eso me devolví. Quería ver qué venía más adelante. La forma de distinguir si el grupo funcional va al medio o va al extremo nos va a ayudar después a poder distinguir un grupo funcional del otro. ¿Me avisa, Sofía? Martín, cuénteme. El éter nunca va al medio, correcto. Porque recuerde que no dijimos el caso del oxígeno. El oxígeno es divalente, o sea, tiene en este caso necesita tener dos enlaces en particular para poder completar el octeto. Así que, como necesita dos enlaces, es por ello de que nunca va a un extremo, puesto de que si va a estar siempre acompañado o de algún carbono o de algún hidrógeno, por ejemplo, en el caso del alcohol o el caso del ácido carboxílico. El dietiléter, esa, el que parece como una carita feliz, o sea, como unos ojos, y la nariz al medio, o como una boquita de sorpresa. Tiene un aroma bastante característico, el dietiléter. Bueno, los éteres en general. Como al final es un solvente, o sea, imagínense un tipo de perfume fuerte. Lo he olido porque se trabaja usualmente en los laboratorios de química con ese tipo de solvente. Claro, colonia, quita esmalte. Obviamente ahí están involucrados otros grupitos funcionales, pero al final lo que quiero que entiendan es que es un solvente. Como ese tipo de olores tiene. No sé cómo describirles un aroma, tampoco es algo que pueda buscárselo en YouTube. Ahí es el único tema que nos caemos en las clases virtuales. ¿Consuelo nos quería decir algo? Y en ninguno de los grupos funcionales puede
en ninguno de los grupos funcionales el oxígeno está en los extremos, jamás. Porque siempre tiene que estar enlazado a dos elementos para poder completar el octeto. Bueno, aquí nos menciona un detalle en particular acerca de cómo reaccionan en cuestión. Pero es una pregunta bastante específica que al final se tiene que ver aquí. Ahí. En resumidas cuentas, chiquillos, si ustedes mezclan un ácido carboxílico y un alcohol, van a formar un éster. A este proceso se le llama esterificación y más que memorizarse estas cosas de memoria, lo que nos puede ayudar a recordar este tipo de reacciones, sobre todo esta, de la formación de éster, es que cuando tengan dos moléculas distintas, lo que de repente funciona, es como una técnica, sobre todo en reacciones químicas orgánicas, funciona de vez en cuando, es que traten de formar agua. Y al formar agua, lo que sobre queda junto. Ejemplo, fíjense aquí qué pasa con estos componentes que son los ácidos grasos y la glicerina. El OH, los OH de la glicerina, se mezclan con uno de los hidrógenos de la molécula de los ácidos grasos, particularmente el del ácido carboxílico, y aquí formamos agua. Una molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. Y todo lo que no esté formando agua es como que yo lo corté y lo pegué. Control C, Control V. Y listo. Y es así como formamos, a partir de los ácidos grasos y glicerina, formamos el triacilglicerol, conocido comúnmente como los triglicéridos, que seguramente usted o sus padres lo ven en sus exámenes médicos para ver si están consumiendo muchas grasas o no. Aquí hay otro tipo de reacciones en particular, pero ya son bastante más específicas. Simplemente quiero que entiendan que de los alcoholes pueden formar ácidos carboxílicos. O sea, ay, disculpen. Bueno, pucha, le voy a hacer una pregunta, pero justo da el spoiler aquí la nubecita. De un alcohol primario, ustedes pueden obtener un ácido carboxílico. De un alcohol... Ay, ¿qué tipo de alcohol es este? Disculpen, pero me confundo esta parte. ¿Qué tipo de alcohol es el que está ahí abajo? Secundario, gracias. De un alcohol secundario, ahí podemos formar una acetona. Déjenme ver si hay algo más. Si no, me devuelvo al tiro. Claro, y ahí está el resumen de lo que antes habían dicho. Juraba que me alcanzaba a ver los grupitos nitrogenados. Son reacciones específicas, chiquillos. No hay mucho que pueda decirles, pero en resumidas cuentas, recordar que si mezclan un ácido carboxílico con un alcohol, forman un éster. La forma que les puede ayudar a recordarlos es que cuando se mezclan estos dos componentes, formamos agua y todo lo que no esté formando agua se corta y se pega. Fíjese que el triacilglicerol o los triglicéridos también llamados están formados por todo lo que no formó agua en la mezcla de ácidos grasos y glicerina. En este caso el alcohol pasa a ácido carboxílico, tiene que ser un alcohol primario para que eso ocurra. Y efectivamente, como comenta el profesor Nelson, es lo que pasa con el vino cuando se avinagra. El etanol pasa a ácido acético.
Y si el alcohol es secundario, podemos obtener una acetona. Son reacciones específicas. Martín. ¿Por qué hay enlaces entre los CH2, CH? Fíjese que cada carbono siempre tiene la regla que tiene que tener 4 líneas alrededor. Fíjese que ese carbono, Martín, tiene 2 líneas, en este caso los hidrógenos, un carbono hacia el costado, y la cuarta línea hacia el carbono que está abajo. El carbono que está al medio es lo mismo, un hidrógeno, la línea que está al costado, hacia arriba y hacia abajo, las 4 líneas. Y lo que pasa con este CH2 en este caso es lo mismo, una línea hacia arriba, hacia el costado y hacia los dos. En este caso los dos faltantes serían 2 hidrógenos. Cada carbono tiene que tener alrededor 4 líneas, sin excepción. No sé si respondí su pregunta. Correcto. 3 ácidos grasos reaccionan con uno de glicerina. Correcto. Aquí hay un resumen de lo antes visto, chiquillos. Y creo que aquí debí saber. Bueno, ahí está un resumen de lo que hemos visto. Y la pregunta PT. Si se dan cuenta, era una pregunta similar a la que apareció antes. ¿Cuáles de las siguientes moléculas corresponden a un ácido carboxílico como grupo funcional? Con eso cerramos hoy día. Hoy me pasé un minuto. ¿Cuál sería nuestro ácido carboxílico? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿D? ¿E? Mauricio va contra la corriente. Bueno, Martín, Monserrat y la apoyaron más. Pero efectivamente, chiquillos, es la E. Sí, me acordaba de esta pregunta, apareció cuando yo di la prueba nuevamente. Era la E. La B es parecida, pero es un éster. Recuerden que el profe incluso el Nelson les comentó, el éster va al medio. El ácido carboxílico siempre va a los extremos. Ya, chicos, por hoy terminamos. Que estén muy bien, chiquillos. Próxima semana, sin falta, vemos los grupos nitrogenados. Eso, chiquillos, mira, la mejor forma que yo considero es de ver que los ácidos están al final, igual que el aldehído, ¿ya? Porque el éster y el acetona están al medio, y el OH en cualquier parte. Ya después ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que un éster se parece a un ácido, solamente que tiene un hidrógeno de más. Al igual que una acetona se parece a un aldehído porque tiene un hidrógeno, ¿ya? Así que eso, chiquillos, hagan ejercicio, vean la cosa del DEMRE, ya para que puedan ejercitar. Así que eso, pues, muchachos, un abrazo, que estén muy bien. Chao, profe. Nos vemos, chicos. Chao, Nelson, que estés bien. Cortamos la grabación. Bien. Chao, chicos. Ustedes igual cuídense. Ya, yo me voy a salir al tiro porque tengo una clase pegada, así que cierro Zoom y abro el tiro la otra sección. Que estén bien. Chau, chau.